¿Qué tal? Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Bienvenidos nuevamente. Estamos en Exitosa Sábado. Entonces hablaremos de un tema importantísimo sobre la educación, pero dirigida ahora exactamente a la preocupación que se da en cómo reanudar la educación de los jóvenes y adultos. Ustedes saben, lo normal antes era de pronto, si no terminaste algunos estudios, ir a la nocturna o utilizar esta educación dirigida para aquellos que ya trabajan. Ahora, ¿cómo va a cambiar todo? Donde la educación necesita ser ya virtual. Todo a través de la computadora. Hay la imposibilidad de ir a las escuelas o ir a las universidades y estar sentado con unos 20, 30 compañeros, porque ahora tenemos que tener el distanciamiento social. Hablaremos de ello con Walter Quispe Rojas, director de BBD International. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima, muchas gracias por la invitación y por el tema que vamos a tocar, justamente de lo que se trata de educación de personas jóvenes y adultas. Sí. ¿Cuáles son, digamos, ahora mismo los principales inconvenientes que encuentran las personas con aspiración de terminar, ya sea el colegio y también la universidad o las carreras técnicas? Se sabe desde antes que evidentemente el problema ahora mismo es poder acudir a la clase. Pero vayamos más allá, de pronto la falta de un internet adecuado, la falta de preparación también sobre estas nuevas tecnologías de la educación de los mismos docentes. ¿Qué más podríamos hallar en el camino? Claro, ahí tenemos varios factores en la cual incluso para la educación de niños y adolescentes hay todo un movimiento bastante interesante y aún sigue siendo algo complicado. Imagínate en lo que es para la educación de jóvenes y adultos, que ya antes de la pandemia no ha recibido mucho apoyo por parte de diferentes sectores. Actualmente en la pandemia y post-pandemia es algo que está preocupando bastante. Nuestro país tiene más de 8 millones de peruanos y peruanas que no han culminado su educación básica. Es un número bastante alto. Sí. Ahora con la pandemia se va a incrementar ese número. Es más, muchos estudiantes de la educación básica regular están desertando y son potenciales estudiantes. Esa franja de 8 millones es muy posible y seguramente se va a ir ampliando. Entonces, actualmente los CEBAS, los Centros de Educación Básica Alternativa, que atiende este grupo, por ejemplo, en lo que es el año pasado, en las estadísticas, solamente lograron atender 250,000 estudiantes de los 8 millones que requieren el servicio. Está en emergencia la educación de jóvenes y adultos en nuestro país y hacemos un llamado para que los diferentes sectores apoyen a la educación de personas jóvenes y adultas ahora, sobre todo, que se está dando la pandemia y post-pandemia. Claro, es un número, ni siquiera llega al 500,000, según lo que usted nos está diciendo, ni siquiera a los 300,000 de los que necesitan este acceso. Y que no solamente hablamos de la falta de educación ahora, esto podría volverse en una imposibilidad de mejores puestos de trabajo y por tanto un obstáculo gigante para tener una calidad de vida y formar familias, digamos, que ya puedan insertarse en la clase media y demás. Exitosa. Así es. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el hecho de la importancia de la educación de personas jóvenes y adultas alrededor del mundo. Vemos las estadísticas que nuestro país ya se encuentra en los 10 primeros países que tienen más contagio. Sí. Y mucho tiene que ver la ciudadanía, mucho tiene que ver la educación en este proceso, mucho tiene que ver la informalidad. Y en nuestro país la informalidad alcanza en un 70%, es bastante grande. En el Perú tenemos más de 18 millones de peruanos y peruanas que no reciben servicio educativo alguno después de un colegio, que están incluidos incluso los 8 millones. Es bastante grande el número, donde por lo menos el año pasado en los diálogos especializados que hemos apoyado al Consejo Nacional de Educación, exclusivamente en lo que es la educación de personas jóvenes y adultas, la ministra de Trabajo se comprometió con la entonces ministra de Educación, Flor Pablo. La ministra Cáceres se comprometió en articular acciones
para mejorar la educación de jóvenes y adultos. Y aquí es importante porque la educación de personas jóvenes y adultas no solo compete al Ministerio de Educación, compete multisectorialmente a todos los sectores, también a la sociedad, también al empresario. Hacia ese punto podríamos ir, señor Walter, también porque, a ver, con el trabajo de SUNEDU lo que se ha detectado es una larga lista de instituciones privadas, en la mayoría, que cobraban por un servicio que no tenía la calidad que se requería para dar profesionales que pudieran tener un camino más llano, digamos, al éxito, ¿no? Entonces, allí también la responsabilidad de aquellos que se comprometen a dar un servicio y finalmente no lo dan según los estándares que se requieren. ¿Qué se debe mejorar? ¿Cómo deben articularse, digamos, las soluciones, tanto Estado como los privados? Efectivamente. Aquí, el año pasado, se ha tenido un proceso bastante interesante de recoger aportes de diferentes actores de todo el país. En el mes de febrero hemos podido alcanzar una propuesta de gobernanza, una nueva gobernanza para la educación de personas jóvenes y adultas, donde debería de ser un ente autónomo involucrados por lo menos 6 ministerios. Hablo del Ministerio de Educación como ente rector, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Inclusión Social, en fin, porque la gama que atiende la educación de personas jóvenes y adultas es bastante amplia. Uh-huh. Entonces, teniendo una nueva gobernanza, porque hoy en día está en la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación, es una unidad pequeña, antes era una dirección nacional, hoy en día, hace ya más o menos 8 años, ya han bajado de categoría a una dirección que depende de otra dirección nacional. Entonces, está muy invisibilizada. Ahí lo que tenemos que hacer es plantear esta nueva gobernanza, articular, ya como existe en otros países. En otros países incluso existe el Instituto Nacional de Educación de Adultos, por ejemplo en México, o el Ministerio de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, aquí no más cerca, en Bolivia, también en Guatemala. Lo que usted señala es integrar representantes de diferentes ministerios para crear un ente superior, incluso el Ministerio de Educación. Con la rectoría del Ministerio de Educación. Esto está funcionando en muchos países porque la educación de jóvenes y adultos es bastante transversal. Uh-huh. Por ejemplo, nada más cuando nosotros desarrollamos fortalecimiento de capacidades a educadores, a educadoras de jóvenes y adultos, se inscriben también, por ejemplo, la jefa de enfermeras de una posta médica, porque ella nos dice, nosotros capacitamos a las mamás, ¿no? Nosotros pero conocemos la parte técnica, médica, pero no como si están aprendiendo o no las mamás que tenemos en los grupos. Okay. Y así son diferentes grupos en la cual la educación de jóvenes y adultos está presente en el día a día de nuestro país. Sería un ente, digamos, que haga ese trabajo meramente político, lo escuché con representantes de los ministerios. ¿Y habría representación de los privados también, de las universidades? Efectivamente. Es ahí la diferencia en la cual... ¿Y la función principal cuál sería en todo caso? Aquí se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la academia, representantes de las universidades, de los institutos, representantes, por ejemplo, del sector empresarial de todo nivel, ya sea grande, mediano, pequeña empresa, porque se tiene que ver los planes de estudio. Si son 250,000 estudiantes que han culminado el año pasado en un CEGA que requiere 8 millones de servicio, es porque todavía no es atrayente sus propuestas curriculares, porque el enfoque de educación de jóvenes y adultos es de lo que yo aprendo, lo aplico ahora, hoy mismo, en este año, a diferencia de los niños, en la cual ellos todavía lo que aplican a veces es para más adelante. Entonces, al tener un ente rector en la cual pueda emergerse diferentes puntos de vista para poder mejorar la calidad
para el financiamiento. Por eso también en cuestiones de financiamiento no solamente compete al Ministerio de Educación. Si solamente se aumenta un presupuesto, obviamente se va a quitar en algún otro sector, y eso ya es insostenible. Esto se hace la referencia exactamente para los centros de educación básica alternativa. No nos estamos todavía involucrando en el tema universitario, ¿no? Efectivamente, las universidades ya tienen su propio proceso. Por ejemplo, las universidades en nuestro país es bajo el porcentaje de los jóvenes y adultos que atienden en un servicio educativo. Entonces tenemos que pensar en esta población más vulnerable que no ha tenido la suerte de ingresar a alguna universidad, que no ha tenido la suerte de estar actualmente en un instituto pedagógico, tecnológico. Estoy hablando de los CEBAs, de los centros de educación técnica educativa, de los centros, y también de la educación comunitaria. ¿Y no sería quizá mucho más, con el temor de que esto amplíe la burocracia, no sería mejor reforzar una oficina, un organismo que sea liderado por el Ministerio de Educación al interior del mismo ministerio? Actualmente se está dando algunos buenos pasos. Tenemos que reconocer que la directora María Díez Hurtado, que es la directora de Educación Básica Alternativa, ya ha hecho grandes pasos. La gestión anterior con la exministra Flor Pablo también han firmado convenios con el Ministerio de la Producción, tienen algunas acciones con el Ministerio de la Mujer, pero aún sigue siendo motivaciones, ¿no? Temporales, quizás. Lo que se necesita que sea articulado y sea un trabajo sistemático. Algo así como en nuestro país existe un subsistema para educación superior dentro del sistema educativo, lo que se plantea es que exista un subsistema para educación de personas jóvenes y adultas en nuestro país, y de esta manera garantizar la educación permanente a lo largo de la vida. Bueno, entonces ahora mismo la importancia es reforzar en todo caso la oportunidad o los servicios y sobre todo la currícula que se da en estos SEBA y también en los CEDPROS, que dan la oportunidad de salir con una carrera técnica a aquellos que pasan por este tipo de servicios educativos, que está en algunos colegios también implementado además, muy pocos. Así es. Es muy poco, ¿no? Realmente se necesita reforzar en este sentido para que dar las herramientas ahora en este proceso de pandemia y justo comenzarse, Fátima, con tu pregunta, ¿cómo estarán haciendo, pues, en este caso, los estudiantes de los CEBA en este contexto? Es bastante complicado. Hay una pregunta, porque claro, estamos muy preocupados por dar las facilidades de educación a los niños que van a un jardín, a la primaria y a la secundaria de forma regular, ¿no? Dentro de las edades normales, si pudiéramos decirlo de esta forma. Pero nos estamos dejando quizá de preocupar de la importancia que también tienen aquellos que han visto interrumpidas sus clases también por la pandemia. ¿Qué se está haciendo exactamente sobre ello para terminar, señor Walter? Es ahí donde se enciende la alerta. Por ejemplo, por medios televisivos, la educación básica regular ya tiene un espacio con Aprendo en Casa, pero para la educación básica alternativa no hay ningún programa para eso. A lo que es en la manera radial, por el medio radial, solamente tiene para los ciclos iniciales de la básica alternativa, no para el ciclo avanzado. Lamentable, sí. Lo están haciendo el Ministerio en una plataforma, dejando algunos materiales, que está muy bien, es un avance, pero como bien lo dices, se necesita mejor atención, así como... Correcto, muy bien. Señor Walter, el número de adultos y jóvenes que están pendientes de mejorar la educación ahora mismo en los CEBAs, por favor. Más de 8 millones. Más de 8 millones de peruanos. Le agradezco la comunicación, una cifra bastante preocupante. Gracias, señor Walter Rojas, por la entrevista. Quispe Rojas, por la entrevista.